traía bastantes cosas porque creo que el tema es muy importante, muy interesante. Antes en el rato del café y también durante la comida pues hemos estado tratando con distintas personas de las que estáis aquí. Y sí es cierto que el tema del riego o el agua es un factor limitante y muchas veces excluyente de cualquier tipo de acción que queramos hacer, de innovación agrícola o de cualquier cultivo. De hecho, yo quería comentaros que hay un cultivo alternativo que son los cultivos tradicionales cuando los metes agua. Yo estoy convencido, hace mucho tiempo se ha hablado de este asunto, que el olivar, de ser en goteo o en riego a no serlo, es un cambio radical, tanto en producciones como en tamaños, como en calibres, y quizá ese pues se podría hablar de que es un cultivo alternativo, es decir, poner en riego un cultivo como el olivar, que en estas zonas de montaña y demás pues no se ha hecho mucho. Bueno, eso simplemente a modo anecdótico. Mi empresa lleva, vamos a cumplir 25 años, la boda de plata, ahora en febrero, aunque se llama Jardín Tech, que veis que es un poco pues, relacionado con el mundo de los jardines y por ahí empezamos un poco, pero rápidamente vimos la necesidad que existía de implantar y difundir sobre todo los beneficios del riego, fundamentalmente el riego localizado, tanto en goteo como en microaspersión, y en el área de trabajo donde más nos circunscribimos, que es la zona del Valle del Jerte, aunque claro, luego también, pues lógicamente empiezas a trabajar en aledaños, como pueden ser también pues estas zonas de por aquí, ¿no? Yo he titulado, por eso lo de mejora, he titulado un poco la ponencia que se llama Implantación o mejora de sistemas de riego localizado con aplicación de tecnologías innovadoras y renovables. Y esto, aunque suena así un poco rimbombante, es bastante sencillo. Lo que quiero es aplicarlo y hacer la ponencia sobre todo conociendo el territorio. Yo en los 25 años que llevamos, como digo, si algo conozco es un poco el territorio de montaña. Sé cómo son las explotaciones son pequeñas, la propiedad sabéis que está muy atomizada, tiene el problema que estabais hablando antes de las pendientes, los bancales, todo este tema, y precisamente por eso hay que adaptar los sistemas de riego a ello. ¿Qué quiere decir con esto? Pues muchas veces se pensaba que con esto, porque sean pequeños, no pueden tener, dijéramos, las prestaciones que puede tener el de una gran plantación, pero eso es una de las cuestiones que hemos conseguido. A lo largo de estos años hemos visto una evolución muy importante además, y además que ha mejorado y ha beneficiado a todos los agricultores en cuanto a las prestaciones que un riego, aunque sea muy pequeño, puede darle. Me refiero a todo lo que vamos a tratar aquí, desde el filtrado, la fertirrigación, el bombeo. Todo esto ha mejorado mucho y además no solo desde el punto de vista de eficiencia, sino desde el punto de vista más interesante para el agricultor también, aparte de la eficiencia, lógicamente, que es el punto de vista económico. Y de eso no quisiera, eso quizás sea la conclusión que me gustaría daros al final de la pequeña ponencia. Bueno, en principio me gustaría hacer una introducción breve de lo que consideramos el riego localizado y sus características. Sus grandes ventajas respecto a otros tipos de riego. Aumenta, como veis, la uniformidad de la aplicación al reducir fundamentalmente la filtración profunda. Eso en otros sistemas, como puede ser por gravedad o incluso la aspersión. Es decir, la eficacia del riego ronda el 90 o el 100% en muchas ocasiones, dependiendo también de la tecnología de riego por goteo que utilicemos, porque eso también ha variado mucho. De hecho, cada vez pues, se hace más eficaz y más eficiente y también se demanda que eso sea así. En conceptos como el goteo autocompensante, este tipo de cosas que hace unos años pues, prácticamente no se conocía, hoy está muy extendido y es también, como digo, una cuestión excluyente muchas veces a la hora de hacer las instalaciones. Reducción de pérdida por evaporación directa, el control del consumo de agua. Estamos en una época, como todos sabéis, que hemos sufrido, hoy también lo hablábamos, de los 3 últimos años, 2 años realmente pues, catastróficos desde el punto de vista de pluviometría, y el control del consumo cada vez es más, más necesario
incluso en zonas donde normalmente pues no se le tenía mucho en cuenta, y de hecho el organismo de Cuenca cada vez obliga más a elementos de control y de racionalización del gasto de agua. Incluso las ayudas, es otra de las cosas que me gustaría tratar, ya enfocan y obligan a que haya estos elementos de control en cuanto al consumo de agua. Mejora el riego por la ausencia de escorrentía, también fomenta que se haga un riego más eficaz, y fundamentalmente en esto lo que tenemos es que controlar el manejo del bulbo húmedo, que es, como os digo ahí, la parte de suelo humedecida por el emisor de riego localizado. Ahí os pongo dos imágenes en la zona humedecida, por eso hay siempre cuando empezamos nosotros nos decían, es que el gotero debe estar al lado del árbol. No, porque nosotros lo que conseguimos con eso es que se concentre la zona radicular justo al lado donde hay humedad. Lo que tenemos que intentar es distanciarlo para que haya una zona radicular homogénea, grande, en fin, que posibilite un mejor desarrollo y anclaje de la planta. Ahí veis también otro de los factores que influyen, el tipo de suelo, la textura del suelo, en función de si son de un tipo o de otro en cuanto a textura, pues los bulbos húmedos varían considerablemente. De hecho, luego, en muchos casos, es uno de los factores a tener en cuenta a la hora de poner pues un gotero, o poner otro, o poner un microaspersor o un microdifusor. En suelos arenosos normalmente se instalan más microaspersores que se instalan goteros. Ahí veis un poco la velocidad de infiltración en función del tipo de suelo. Y ahí tenéis un tema muy interesante que a mí me gusta siempre ponerlo porque es el movimiento del agua en el suelo. Yo en estos años que llevamos, siempre el tema del goteo subterráneo. El goteo subterráneo es un elemento que es muy interesante. Ahí lo veis el efecto, es decir, el movimiento por capilaridad en el suelo, de tener el gotero dentro del suelo a tenerlo arriba, es que el bulbo húmedo que conseguimos es mucho más amplio. Tiene una superficie, un área, un volumen mucho mayor que si desde un punto que lo tenemos en la parte superior donde vemos un gotero superficial. El agua dentro del suelo se mueve en todas direcciones, lo que conseguimos, y evidentemente ahí ya sí que no hay pérdidas por evaporación, las pérdidas por escorrentía son mucho menores. También nos exige un control o un manejo del riego mucho más preciso también, y estar más encima de ello. Es decir, hay una serie de productos ya tratados, las propias tuberías vienen con unos herbicidas para evitar que se obturen, porque el grave problema de cualquier sistema de riego localizado es las obturaciones de los emisores. Entonces, bueno, eso es un efecto de los que tenemos. El diseño de instalación, pues es muy importante que sea muy homogéneo, cuanto más homogéneo mejor. Por eso se trata de que, ahí hablamos de hasta un 75%, pero debemos de ser más ambiciosos de irnos cerca al 100%. En zonas como las que tenemos, pues se colocarán los ramales siguiendo aproximadamente las curvas de nivel o bien ligeramente descendente. ¿Con eso qué ganamos? Nosotros tenemos, aunque el sistema de riego localizado en general no necesita presiones muy elevadas, pero sí necesita presiones para funcionar, más si cabe cuando utilizamos elementos de goteo autocompensante que necesitan una cierta presión para abrir y funcionan en un rango de presiones. Entonces, esa primera presión que necesitamos para que eso funcione lo conseguimos muchas veces con el propio terreno. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos aquí. Los bombeos pues muchas veces no son necesarios, porque la propia orografía del terreno nos permite darle la presión necesaria a nuestro sistema. Como pongo ahí, la presión necesaria a la salida del caudal de riego debe ser la que requieren los emisores más las pérdidas de carga, efectivamente, y la recomendada, como decimos, está en torno a 1 kilo. 1 kilo son 10 metros de desnivel, que lo conseguimos en muchas de nuestras explotaciones simplemente por la pendiente del terreno. Luego están las partes que necesitan el cabezal de filtrado, que también habría que sumárselos a esas necesidades de presión que tenemos para que el sistema funcione. Ahí os pongo, que no sé si se verá muy bien, esto es una finca, un caso real, una finca pequeñita. En este caso se ha sectorizado, como veis, en 4 sectores, y esto se alimenta de un bombeo solar, pero directo. Aparte, bueno, directo no solo porque solo funciona sin batería, sino porque directamente riega no a través de un depósito y un rebombeo, sino sale de la bomba y directamente pasa al sistema de riego. Está
con un sistema tan sencillo de arranque y paro como es un presostáto y una hidrosfera, algo que, en fin, estamos muy familiarizados con ello. Y esos 4 puntos que veis ahí son electroválvulas. Esto es un riego que no llega a 1 hectárea. Y es una finca bastante, podríamos hablar de superintensivo, en Cerezo, en el Valle del Jerte. Ahí la tenéis, la misma finca. En este caso se adoptaron, aunque la veis muy llana, pero también necesita, precisamente en este caso no teníamos los bancales y necesitábamos tener algo de presión para que funcionara el sistema. Aquí se adoptó poner 2 líneas de goteo. Antes hablaban en Nogales que se están poniendo hasta 4 líneas de goteo. Ya no es una sola línea con 2 goteros, sino ya se multiplica por 2. Y lo que se hace, y nosotros lo que hacemos muchas veces y recomendamos, es que se hagan con goteros de menos caudal. En este caso son goteros de 1,6 litros a la hora y están colocados a 75 centímetros. A 75 centímetros no va la planta, pero con eso lo que creamos, si recordáis la diapositiva anterior, es una franja húmeda en la cual se unen todos los bulbos húmedos. Con eso conseguimos que la zona de desarrollo radicular de los árboles pues sea mucho mayor y más homogénea también. Los componentes del sistema, básicamente, ahí os pongo un croquis. Este quizás sea más ilustrativo. Tenéis la parte de la bomba en el caso de que sea necesaria, muchas veces no es necesario. Esta bomba, voy a hacer un apartado especial que no sé si me dará tiempo, pero sí me gustaría tratarlo, porque entiendo que es una de las cosas que ha revolucionado un poco el riego por goteo, que es el tema solar. Luego vendría un equipo de filtrado, entiendo que ese es el alma mater de cualquier sistema de riego por goteo o de riego localizado. La filtración es fundamental. Yo cada vez que viene algún cliente a nuestras instalaciones le digo, como no tengáis un buen sistema de filtrado, es tirar el dinero. Es decir, el filtro es básico y tener un buen sistema de filtrado también lo es. Esto ha mejorado con el tiempo pues muchísimo. También se ha automatizado, se ha hecho muy sencillo las automatizaciones. Ya estamos trabajando con sistemas automáticos de baja presión que se pueden acoplar incluso a los filtros para hacer limpiezas, pero limpiezas muy, dijéramos, rudimentarias. De hecho, bueno, hay filtros automáticos que tienen unos sistemas de limpieza más complicados, mucho más precisos, lógicamente, pero esto se puede hacer desde un punto de vista bastante de andar por casa, con un sistema de una válvula que cada X tiempo abra y quite lo más sucio, es decir, lo que decanta en la parte de abajo. Ahí veis el resto del sistema. Luego esto, había un profesor nuestro en la escuela de peritos agrícolas que decía que esto se puede complicar hasta la total ruina del agricultor. Eso es algo que hay que tener en cuenta, lo que hay que ser sensato a la hora de hacer las inversiones, porque hay que saber cada uno hasta dónde, en fin, cuál es el retorno que vamos a tener, que es lo que hablaba antes el compañero, ¿no? Ahí tenéis, bueno, pues básicamente sería un sistema que nos dé la impulsión, que nos dé esa presión necesaria, que puede ser una bomba o puede ser la propia gravedad del terreno, un filtro básico. Y luego ya podemos incorporar una serie de elementos. Yo soy muy partidario de los automatismos, dijéramos que el número 7 son... esos automatismos ya se han simplificado muchísimo, estamos funcionando con baterías de 9 voltios, una sola batería, con programas que son digitales, que nos dan una versatilidad y una variabilidad que podamos hacer en el riego enorme, cosa que antes no era viable porque no se manejaban con tan poca energía, dijéramos. Y luego el tema de la fertirrigación, que yo creo que es un poco esta es la asignatura pendiente que tenemos, porque no se acaba de introducir suficientemente entre los regantes. Yo hablo de las zonas que puedan ser extrapolables hasta nuestras de pequeñas parcelas, aunque hay elementos, como veremos ahora, que lo simplifican desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista técnico de manejo y de instalación, como desde el punto de vista económico, porque lógicamente van a la par. Ahí tenéis otro pequeño diseño, otro esquema de diseño, y ahora ya empezaríamos a desglosar este sistema. El sistema constaría de un cabezal de riego que está constituido, como digo, por la impulsión, que en este caso ya os digo puede ser pues de donde vengan. En tema de impulsión os quiero hacer un detalle luego de un par de ejemplos de solar,
que me parecen muy interesantes y creo que ha sido la gran revolución en este ámbito del riego en parcelas pequeñas. La fertirrigación y el filtrado, todo eso compondría el cabezal de riego. Ahí tenéis un esquema, veis la bomba, luego bueno, ahí va una válvula volumétrica que lo que nos da es, nos hace un conteo de los volúmenes, el filtro. Como en este caso han puesto un filtro de arena, pero bueno, normalmente para parcelas pequeñas y con la calidad de agua que solemos tener, pues es suficiente con filtros de arena, de malla o de anilla, suficientemente dimensionados, claro, eso es muy importante. Un mezclador de abono, en este caso es un inyector de abono lo más, dijéramos, rudimentario o más básico que hay o menos preciso, que es un tanque de abonado. Luego en este ejemplo, por ejemplo, nos aparece aquí un filtro de malla adicional al filtro de arena, que es este que habla aquí, filtro de sílex, y luego bueno, un manómetro que realmente lo que hace es comprobar la diferencia de presión en entrada y salida para que veamos si ya es necesario hacer una limpieza de nuestro filtro. Por otro lado, arriba, si veis, tenéis pues, un programador que puede controlar todos estos equipos, desde la bomba, arranque y paro, en fin, la limpieza de los filtros, la inyección de fertilizantes. Esto ya os digo que se puede complicar todo lo que queramos. Los sistemas de impulsión, como decía, solo si el agua no llega con suficiente presión se pueden emplear bombas de riego, que pueden ser, normalmente hay dos tipos, las centrífugas, que pueden ser accionadas por motores eléctricos de combustión, en este caso motores eléctricos, también pueden ser motores eléctricos solares, de hecho hay bombas centrífugas solares. Y las helicoidales, que normalmente son motores eléctricos, pero debido a su baja demanda de potencia, suelen ser accionados también por alimentación solar. En cuanto a los sistemas de fertirrigación, os voy a mencionar los más básicos, los más normales, tenéis tanques de fertilización. Ahí tenéis un esquema más o menos de cómo funciona. Básicamente lo que se hace es pasar el agua por una solución que está hecha con fertilizante. Se instalan en bypass y, como digo, son de un bajo coste y fácil manejo. Y los sistemas de inyección, que son más precisos. El sistema de inyección lo que consigue es que vaya introduciendo en la red siempre una dosis igual que nosotros le marcamos. Esto lo que conseguimos es que se reparta el abono con mucha más eficiencia y que llegue más a todas partes. En eso, pues, los dos tipos de bombas inyectoras más comunes son las de pistón o las de membrana y su alimentación, pues bueno, volvemos a lo mismo. Puede ser hidráulica, que es muy utilizada y además en fin, que viene muy bien para estas zonas nuestras, donde esa bomba solo se alimenta o solo la hace funcionar el movimiento del agua. Aquí lo conseguimos debido a esas pendientes. O un motor eléctrico, que bien puede ser un motor eléctrico convencional o un motor eléctrico con alimentación solar, o motores incluso de combustión, de gasolina o diésel. También es recomendable, pero esto fundamentalmente cuando tenemos instalaciones más grandes, pues la colocación o la instalación de agitadores, que lo que hacen es mezclarnos la mezcla para que sea pues más homogénea, que esté bien diluida, que es algo también muy importante, que ahí siempre hay algunos errores. Y ahí tenéis pues un par de ellos, la inyección de aire por burbujas, es decir, se hace la mezcla mediante la inyección, como digo, de aire, y ese movimiento de las burbujas y hace que se mezcle, o de hélice, que también son muy comunes, que es una hélice que va batiendo la mezcla, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo de una inyectora hidráulica, que funciona, como digo, solo por el movimiento del agua, y va inyectando en función del caudal que le va pasando. Normalmente son proporcionales, según el volumen de agua que le va entrando, van inyectando una cantidad a otra, aunque se pueden regular, y dependiendo también, lógicamente, de los modelos, porque sean más sofisticados o menos, pues se puede hacer una inyección más precisa o menos. Ahí tenéis una manera de hacerlo. Normalmente esto se hace en bypass para que podamos hacer inyecciones o no, en función de que lo queramos utilizar o hacer un abonado o no hacerlo. Esto en fin, en las fincas donde se utiliza hasta en la época de invierno, es decir, utilizamos siempre el vehículo agua para abonar, que tiene muchas ventajas, como todos comprenderéis. El abono va a estar a disposición de la planta con mucha más rapidez y velocidad que en un abono de otro tipo, ¿no? Y por último, quería hacer una especial mención a un sistema muy sencillo como es el Venturi. Es un sistema que no necesita energía eléctrica ni combustible alguno, un sistema también de inyección, inyecta,
y se produce mediante un efecto Venturi. Esto es un efecto físico y lo que hace es succionar de una cubeta, de un sitio donde tengamos un depósito de fertilizante, donde tengamos hecha la mezcla, y también va por diferencia de presión. Ahí veis que debe haber una diferencia de presión mínima de 5 metros de columna de agua, que bueno, realmente tampoco es mucho, son media atmósfera. Ahí veis varios esquemas de inyección Venturi. Aquí en la parte superior veis uno que está con una cierta automatización, lo que se ha metido aquí en una electroválvula para que corte o arranque en función de las necesidades. Y este es otro sistema, bueno, aplicado aquí bastante sencillo. Veis, bueno, esto se ha aplicado aquí a una manguera, que también se puede diluir, puede ser también un sistema de hacerlo. En cuanto a los sistemas de filtrado, como digo, esto sí es muy importante y cualquiera que se plantee una instalación de riego por goteo debe plantearse un buen sistema de filtrado. Esta es la base, porque si no tenemos un buen sistema de filtrado vamos a tener problemas continuos. Y no os digo ya si estamos hablando de riego por goteo subterráneo o cosas de este tipo, porque entonces ya sí que acabamos locos. Es fundamental, además, como digo yo, siempre es más fácil limpiar solo una unidad que limpiar 1000 goteros que tengo. Entonces, fundamental el sistema de filtrado. Vamos desde los sistemas más, dijéramos, más precisos, que están los filtros de arena. Son para zonas donde la calidad del agua pues no es la más indicada, es decir, que tengan sobre todo mucha materia orgánica en suspensión, temas de algas, etcétera. Luego pasaríamos en filtros de anilla, que os pongo un filtro de anilla automático, que hace una limpieza automática. Esto es para un filtro realmente tampoco una instalación muy grande, como veis, una instalación hecha en tubería de 63, de 2 pulgadas. Y lo que sí está, bueno, pues automatizado, es decir, normalmente casi todos los filtros, su limpieza es mediante contralavado. Lo que hacemos es invertir el flujo y con eso conseguimos hacer la limpieza y el agua se va por un colector, el agua sucia, los filtros de malla, que son los más convencionales, estos son filtros de malla manuales, dijéramos, cuya limpieza es manual. Los filtros, la recomendación en este tipo de filtrado es siempre que tiene que tener al menos 10 veces menos de tamaño de luz el paso de la malla que el paso del gotero, eso como norma general. Pero también os digo que muchas veces esa norma, porque en el mercado, en fin, lo básico son 4 cosas, pero sí hay una gama amplia que nos permite utilizar algo manteniendo esa premisa de las 10 veces, pero sin que sea tan densa, que al final nos provoca muchos problemas porque nos hace que se saturen las mallas demasiado pronto, cuando nuestros goteros normalmente van a admitir un paso de elementos mucho mayor del que nosotros estamos filtrando. No sé si me explico. Es decir, que está bien que sea 10 veces más pequeño el paso de la malla, pero que no sea 100 veces más pequeño, porque entonces lo que conseguimos es que estar todo el día limpiando las mallas, y cuando pensamos que estamos regando no estamos, porque tenemos un tapón en la malla. El filtro de anillas, que es un sistema, a mí particularmente me parece más interesante desde el punto de vista de que su limpieza es muy sencilla. Como veis, son anillas dispuestas unas encima de otras y con unos pasos, ahí veis el detalle, con unos pasos que hacen que vaya filtrando el agua. La facilidad, que esto se saca el cartucho, se aflojan las anillas y se pasa una manguera y quedan limpios, ¿no? También tiene diferentes pasos en función de las necesidades. Ahí tenéis, bueno, luego todo esto se puede, como digo, complicar o no complicar o facilitar, porque al final todos estos sistemas cada vez se hacen más automáticos y más sencillos de manejar para que el usuario no se vuelva loco con este tipo de elementos. En este caso son filtros de anilla que se hacen en colectores y se pueden hacer, pues lógicamente vamos sumando caudales de limpieza o caudales de paso de agua. Ahí se ha perdido el elemento filtrante de la anilla. Bueno, la red de distribución. La red de distribución, bueno, básicamente consta, como veo, de tubería principal, tubería secundaria y las unidades de riego, que son los ramales portagoteros o terciarias. Muchas veces nuestras instalaciones, las tuberías secundarias, pues huelgan, porque son tan pequeñas que simplemente con una tubería principal y unas tuberías portagoteros los podemos conseguir. La tubería portagoteros son los ramales que llegan a la planta, o los más cercanos a la planta, y es donde puede ir el gotero, que pueden ser de distintos tipos. Y luego hay una serie de elementos singulares que, como veis, que son los empalmes, los cambios de dirección, las T, en fin, toda esta piecería,
Dentro de las tuberías, pues lo más utilizado normalmente es el polietileno. Sabéis que lleva un tratamiento normalmente contra rayos ultravioleta para que no se deterioren con ellos. Normalmente quedan expuestas al aire y siempre, bueno, nosotros siempre vamos recomendando que esto, aunque es un material que está muy extendido, pero como en todas las cosas hay calidad. Es decir, muchas veces por gastarnos 5 céntimos menos, estamos comprando un material que no tiene pues la normativa o la normalización necesaria y que a la larga nos va a dar muchos problemas. Y con una inversión muy poco más grande podemos tener un material de mucha más calidad que con el futuro no nos dé ningún problema. Ahí os pongo un par de tablas, esto luego se os hará llegar, estará por ahí y yo creo que puede ser de interés. Esta es la equivalencia entre milímetros y pulgadas. Ahí tenéis una serie de caudales máximos en función de los diámetros, que esto también es una de las claves de las preguntas que nos hacen de toda la vida. ¿Cuánta agua pasa por un tubo de 32? Bueno, pues ahí tenéis una aproximación interesante, ¿vale? Y una tabla de pérdida de carga en función de los diámetros de tubería. Esto también es otra de nuestros caballos de batalla. La sección de tubería siempre se dice, no, si meto más sección de tubería tengo más presión. No tienes más presión, tienes más velocidad, pero no más presión. Es más, vas a perder presión porque tienes más rozamiento. Entonces, bueno, esto es una de las tablas que puede veniros bien para este tema. Y luego está una parte básica. Habíamos hablado que es muy importante el elemento de filtrado, pero también, y como comprenderéis, es fundamental el elemento de emisión. Los emisores, hay distintos emisores y las características que deben cumplir, como vemos ahí, son caudal uniforme, que sean muy poco sensibles a la variación de presión. De ahí vienen los goteros autocompensantes, que normalmente trabajan en un rango entre 1 y 4 atmósferas, es decir, en una finca que tengamos 40 metros de nivel nos va a dar el mismo caudal a 10 metros que a 40. Eso es muy importante, porque si no usamos este tipo de goteros, todo el volumen se va a ir a la parte más baja y la parte alta no se nos va a regar. Es decir, ellos hacen como se autocompensan, de ahí la palabra, ¿no? Que sean poco sensibles a obturaciones, por eso digo que dentro de un paso que nos reduzca y que nos dé un caudal determinado, que tampoco busquemos pasos excesivamente pequeños y sobre todo que las mallas o las anillas que utilicemos, que se miden en mes el paso, pues sea acorde con el gotero. No hace falta que sean 100 veces mayores, con 10 tenemos suficiente y tendremos más tiempo de vida, no de vida útil, sino entre limpieza y limpieza de filtro. La alta uniformidad de fabricación, bueno, eso es básico en todo, que esté normalizada, en fin. Resistencia a las condiciones de trabajo, eso es importante. Hay muchos polietilenos que han venido de muchos sitios poco fiables y que cristalizan, que su tratamiento ultravioleta al final consigue que se endurezcan y lo pisamos y se parte. Polietileno, la particularidad mayor o mejor que tiene es la flexibilidad. Si nosotros no tenemos un polietileno flexible, no tenemos nada. Es el problema del PVC. Y fácil instalación, eso lógicamente es básico. Y ahí tenéis una cosa importante que os debe suministrar el fabricante, que es la presión nominal a la que debe funcionar. Eso es muy importante porque hay muchas veces que usamos un gotero en un sitio que no es adecuado. Hay un ejemplo claro que es justo a la salida del depósito. Pongo un gotero autocompensante y no me sale agua. Es que el gotero para abrir necesita tener 10 metros, el autocompensante. Entonces, por eso tenemos que tener muy claro que el fabricante nos diga cuáles son sus presiones necesarias. El caudal nominal, porque nosotros siempre hacemos los cálculos al revés, digo yo. Es decir, nosotros lo primero que decimos es cuánto va a echar el gotero y en función de lo que eche el gotero al final es la demanda de agua que tengo. Yo tengo 1000 árboles que me echa y le pongo 2 goteros de 8 litros, yo sé que necesito 8000 litros a la hora. Así que al final eso es lo que nos va a limitar o lo que nos va a hacer, nos va a dar la necesidad de agua que tenemos. ¿De acuerdo? Las pérdidas de carga de las conexiones y la coeficiente de variación de fabricación. Bueno, esos son coeficientes. Los emisores de riego localizado se clasifican según la forma en la que aplican el agua al suelo. Y ahí tenéis los 3 ejemplos más claros. Las tuberías emisoras, cada día se están utilizando más. Realmente no como tuberías perforadas, sino con tuberías con gotero integrado. No es el caso, pero nada, son tuberías emisoras. Esto dijéramos que era lo inicial, era simplemente una tubería con un agujero, o las tuberías exudantes que se utilizaron mucho en los cultivos de fresa y demás,
que era una tubería textil y el agua iba sudando por el tejido, ¿no? Eso cada vez está más en desuso. Ahí tenéis, en este caso, una tubería con el gotero integrado. El gotero no está cortada la tubería y colocado el gotero, sino en la misma fabricación se integra el gotero, con lo que esto para el manejo, para la extensión, es muy bueno, porque lo podemos acoplar pues a un tambor que tengamos, se reparte muy bien la tubería, nos ahorramos el tema del pincharla. ¿Cuál es el problema? Porque normalmente vienen a distancias estándar. Sí es cierto que, por ejemplo, nosotros, nuestro fabricante ya pues nos hace medidas salteadas, es decir, me pone gotero a 1 y a 75, o a 1 y a 50, y van salteando, con lo que, por ejemplo, para cultivos leñosos, pues va bastante bien. Luego tendríamos los microaspersores y microdifusores, que, como digo, normalmente se han asociado a cultivos que necesitan, son más que a cultivos, sobre todo a zonas con terrenos muy arenosos, con un alto índice de permeabilidad. Abarcan más zona húmeda y también tienen mucho mayor gasto de agua, lógicamente. Bueno, tampoco, ahí os pongo algunos. Luego, en función de las boquillas que utilicemos, pues nos hacen un tipo de... Nosotros distinguimos nebulizadores, que son los que no tienen este elemento, y estos serían microaspersores, estos son los nebulizadores, y en función de esta piececita de arriba, pues nos hacen el arco de un tipo o de otro, ¿no? También los hay, como veis aquí, que son para trabajo invertido, que eso se utilizan mucho en invernaderos y en cultivos bajo abrigo, y luego de esto también ya hay mil cosas. Los hay antigoteos, antiinsectos, en fin, esto... Ahí veis una tabla que os puede valer, más o menos de microaspersores, donde relaciona la presión de trabajo con el volumen, el caudal de agua y el diámetro de alcance en función de esas dos magnitudes. Y por último, en cuanto a emisores, tenemos los goteros. Como digo, trabajan a presiones de 1 kilo, dice aquí, pero bueno, trabajan realmente a presiones entre 1 y 4 kilos normalmente los que son. Y dentro de ellos hay distintos tipos. Tenemos los interlíneos insertados, que es un gotero que lo que hace va a insertar la tubería pero cortándola, es decir, como si fuera una especie, un manguito, un enlace, pero que tiene por dentro normalmente es un laberinto para que rompa esa gota y no salga un chorro, ¿no? Sino que salga gota a gota, que es lo que se persigue. Los integrados, que van en la foto que os he enseñado antes, que se integran dentro de la misma tubería en el proceso de fabricación, y solo en la tubería ver un agujero, un pequeño agujero en la tubería. Esto va muy bien. Nosotros no lo demandan mucho por el tema de los desbroces, cada día se desbrozan más las fincas y se hacen menos labores, y el gotero que va pinchado, que es el que más tradicionalmente se ha colocado, pues con la desbrozadora aguanta un poco. Y luego, bueno, otra clasificación en función de la presión, como digo, que son los no autocompensantes y los autocompensantes. Ahí os pongo el interior de un gotero autocompensante, muy utilizado en el Valle del Jerte. Este es un modelo que lo tienen un par de fabricantes, Catif, 12, y es un gotero que la ventaja que tiene respecto a otros autocompensantes, eso le hace un poco menos preciso en la cantidad de agua, pero la ventaja que tiene es que la mayoría de los goteros autocompensantes, para empezar a funcionar, tienen que llegar a la presión mínima de trabajo y se regulan a partir de eso, es decir, se quedan sin echar agua hasta que llegan al kilo, por ejemplo. En cambio, estos lo hacen al revés, estos empiezan a emitir agua y se van autorregulando solos. A medida que les va llegando, van cortando, dijéramos, el flujo. Al principio tienen más flujo. ¿Qué conseguimos con eso? Pues un elemento bastante interesante, que es que no hay el efecto succión. Porque muchas veces en las tuberías, cuando acabamos de regar, hay un efecto succión que hace que el gotero absorba alguna pequeña partícula y eso hace que le obstruya. Hay un efecto de succión. También ya hay goteros antisucción, hay goteros antidrenantes, en fin, esto está vivo. Ahí veis distintos ejemplos, ahí veis una pastilla de gotero integrado, los goteros interlíneas, y estos son goteros pinchados autocompensantes. Y una tabla de distintos... Esta es una tabla de la relación de caudales de un gotero integrado en una tubería de 16, bueno, como un ejemplo. Bueno, la separación entre goteros. Creo que esto es un tema también muy importante y muy interesante. Lógicamente, depende del cultivo, pues esa separación. Las recomendaciones últimas, como os digo, ahora hoy se ha hablado aquí de poner hasta 4 líneas y más que nada también yo entiendo que evidentemente por ampliar la zona radicular y por tanto al final la zona de copa del árbol.
pero fundamentalmente también porque se utilizan goteros de este tipo integrados, tubería con gotero integrado, que es mucho más fácil de extender y de trabajar con ella. Cierto es que para instalaciones pequeñas pues podemos seguir trabajando con goteros pinchados, autocompensantes, y los ponemos un poco donde queramos. Incluso tenemos la facilidad o la posibilidad de moverlos de posición, es decir, si la plantación es joven, se pone más cerca y a medida que vaya desarrollando el árbol, lo alejamos un poco del tronco o incluso incorporamos alguno más, que eso se puede hacer mediante microtubería, en fin. Aquí os pongo, bueno, eso es una distancia, el porcentaje de suelo mojado en función a 30 centímetros de profundidad, en función de la distancia entre las líneas portaemisoras y en función de los caudales. Y arriba tenéis en función también de los tipos de suelo, depende de la textura del suelo, si es un suelo arenoso, arcilloso o franco. Y el número de disposición de emisores. La disposición, como decía, ahí os pongo, yo creo que es mejor verlo aquí, siempre es más ilustrativo. Ahí veis para un cultivo leñoso, veis distintas modalidades de poner goteros, distintas disposiciones. Yo creo que la premisa más importante es que sea homogéneo, es decir, que nosotros busquemos, a mí me gusta mucho, aunque no se hace por comodidad, porque normalmente lo que se está poniendo es una sola línea con dos goteros a cada lado del árbol, pero es muy interesante poner tres, a mí me gusta mucho eso, poner tres, dos en una línea y otro desplazado, que lo que conseguimos son tres bulbos húmedos que son en un triángulo equilátero. Eso hace que haya un desarrollo interesantísimo del sistema radicular, tanto para su anclaje como para su homogeneización, es decir, que sea muy redondita, muy perfecta, muy regular el bulbo húmedo, con lo que conseguimos que el desarrollo del árbol lógicamente sea pues igual, ¿no? Y ahora viene una de las partes que yo creo que más ha avanzado en estos últimos años, que son los automatismos. Los automatismos hoy por hoy nos permiten hacer prácticamente todo, y sobre todo quería insistir hay diferentes tipos, como veis aquí. Tenemos elementos de control, como los contadores volumétricos, los manómetros o los traductores de presión. Contadores volumétricos son contadores de agua, en fin, que luego se les puede adaptar. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho en una comunidad de regantes, lleva uno que lleva el mismo contador volumétrico, es una válvula hidráulica que abre y cierra en función de los pulsos, es decir, un elemento absolutamente de control volumétrico, no de control por tiempo, porque normalmente se están haciendo muchas instalaciones de control por tiempo, pero no de control por volúmenes, que realmente es lo que nos van a demandar, porque cuando nos den las dotaciones nos van a decir si cumplimos con lo que hemos pedido o con lo que tenemos concedido. Entonces lo más importante, esto se está agotando. Sí. La parte más importante yo creo que es el control volumétrico. Hoy por hoy se puede hacer con un sistema bastante sencillo, hay electroválvulas, hay solenoides. Y no sé si me estoy alargando mucho. 5 minutos me quedan. Bueno. Vamos a pasar a la parte de... Bueno, yo lo que fundamentalmente os quería trasladar es que ha habido una importante... Este elemento, bajo mi punto de vista, ha cambiado absolutamente el panorama del riego localizado en las zonas de montaña y en las parcelas de pequeño tamaño. Es un elemento que nosotros lo llevamos buscando mucho tiempo. Sí es verdad que se podía hacer con mucho más coste, en fin, placas solares, unas baterías, en fin, una válvula motorizada. Estamos hablando de fincas, yo no sé, supongo que aquí será muy parecido al Valle del Jerte, ¿verdad? No creo que haya muchas fincas de más de 1 hectárea, o por lo menos juntas. No digo que... Entonces es un elemento que nos facilita es una electroválvula, facilita la apertura y cierre automática de algo con simplemente 50 centímetros. Es decir, con menos de media atmósfera nosotros y ya tenemos automatizado estos riegos. Es decir, va a abrir y va a cerrar cuando nosotros queramos. Vamos a conseguir la automatización, pero a partir de un depósito, que es el elemento más común que hay por aquí. Un pequeño depósito. De hecho, esto se está incluyendo mucho, vamos, se hace como un kit casi, el depósito de 1000 litros y luego la valvulita esta. Esto nos permite que teniendo muchas parcelas podemos tener controlado nuestro riego, podemos regar en todas sin tener que ir allí a abrir o perder agua en los 2 primeros bancales porque no nos dé presión suficiente para abrir y cerrar nuestras electroválvulas. Hasta ahora las electroválvulas estaban fundamentalmente en 1 kilo aproximadamente de presión para abrir. Yo creo que esto es muy interesante.
Luego tenéis, bueno, elementos de protección, ahí tenéis otros elementos, los programadores, controladores se pueden complicar todo lo que queramos. Y ahí tenéis también un tema de cuánto regar, también es importante. Veis la zona nuestra, que es de las que más evapotranspiración potencial tiene de toda España. Y tenéis ahí una tabla de aproximación que os puede valer con unos coeficientes de cultivo, son genéricos, en fin, esto lo suyo es estudiarlo en cada parcela, pero podría ser interesante para que lo vierais. Por otro lado, si me permitís solo, tengo 5 minutos, corro. Te dejo en tu carpeta, sí. La otra parte que querría... Sí, esto es solar, ¿no? ¿Solar, esperando? Sí. Ahí es. ¿Esa? Sí. ¿Qué pasa aquí? Hay algo que no chuta bien. Bueno, la otra parte que ha sido interesantísimo y lo que está cambiando realmente el panorama de las posibilidades de instalar riego en zonas donde nunca lo había, es el bombeo solar. La energía solar, como todos sabéis, se ha abaratado, se ha simplificado y creo que es muy interesante para los sistemas de riego. Nosotros ahora mismo podemos tener sistemas absolutamente automatizados con un coste energético nulo, con 2 o 3 placas, en fin, se puede... Esto que antes era muy costoso porque las propias instalaciones de solar, pues fundamentalmente las placas es lo que más ha abaratado el sistema. Y luego las bombas que se están utilizando son mucho más sencillas. Las bombas también ya existían, pero es cierto que antes necesitaban, pues, evidentemente más placas porque las placas eran menos eficientes, pero ahora lo podemos hacer con muchas menos placas. Y podemos hacer sistemas tanto de riego, esto normalmente lo que se está utilizando es riego solar directo, es decir, sin acumulación, sin baterías, porque las baterías siempre están incrementando mucho el precio de la instalación, pero se pueden hacer riegos solares directos. Directo me refiero que solo están bombeando cuando hay luz solar o claridad. Y luego dentro de esos riegos solares directos puede haber 2 tipos. Uno, por un lado, que directamente nos mande el agua a la instalación sin pasar por un depósito, o un sistema que nos bombee hacia la parte más alta de nuestra finca y luego reguemos a partir de ahí, que es lo que más se está haciendo, con elementos de automatismo tan sencillos como ese que os he presentado, que realmente es una pila. Esto yo creo que es lo que nos permite tener agua prácticamente en cualquier sitio. Tengo aquí también, que creo que no me dará tiempo, porque quería 2 temas muy importantes, que son las concesiones de agua. Cuando salen las concesiones, para obtener concesiones, si tenemos el agua en nuestra instalación, solo hay que inscribirla en el libro, me refiero a que emerge en nuestra instalación o es subterránea en nuestra finca, no en nuestra instalación, perdón, en nuestro terreno. Si aflora el agua en nuestro terreno o la obtenemos en nuestro terreno, solo hay que inscribir el aprovechamiento, no hay que pedir una concesión de agua. Y cuando tenemos consumos anuales inferiores a 8.000 metros cúbicos, que realmente, bueno, a ver, dependiendo de la finca, lógicamente, o del tamaño de la explotación, pero muchas veces son mucho más que suficientes, pues realmente no hay que presentar 4 papeles. Con esto quiero animar a mucha gente que piense que... Luego también he estado consultando el tema de acuíferos en la zona. Aquí hay una zona... He estado hablando con unos compañeros que son los que normalmente nos hacen los sondeos y tienen también mucha experiencia en el ámbito de los bombeos y más que nada de las perforaciones. Me dicen que la zona de Gata, por ejemplo, Sierra de Gata, es heterogénea porque es mucho más grande que el Valle de Erte y entonces pues hay más diferencias, pero que aquí puede haber agua entre 60 y 80 metros. Y en caudales que estamos hablando de sacar, porque el bombeo solar, una de las premisas que tiene, o de los datos que necesitamos, todo lo pongo aquí, lo voy a resumir porque... Es mucha temática, pero luego lo tenéis por ahí en la presentación. Uno de los datos fundamentales es el consumo diario, el caudal diario necesario. Entonces, es fácil obtener pozos de 10, 15.000 litros día a unas profundidades entre 60 y 80 metros de perforación, que realmente no es mucho. Hablan de una zona un poco más cercana a Moraleja, además con pozos que son de pizarras que no son muy complicados de intubar. La zona más próxima a Moraleja sí hay un acuífero ahí que hay mucha agua, a más profundidad también,
pero con unas partes arcillosas que incrementan el coste de los intubados, ya que tenemos que empezar a utilizar tubos metálicos, en fin, eso incrementa, pero también tenemos más caudal disponible. La zona de Urdes también es una zona que pueda haberlo, quizá un poco más profundo, pero también en esa. Yo en la zona de Urdes me parece muy interesante, sobre todo zonas de olivar, que hay, por ejemplo, se me ocurre la pesca, yo ya lo planteé en alguna ocasión, es el bombeo hacia las partes altas desde el pantano. Es decir, pedir concesiones de agua comunitarias, que también lo plasmo aquí en las concesiones, y bombear a zonas altas y luego regar por gravedad, hacer reservorios en partes altas, grandes balsas y constituirse en comunidades de regantes. Esto está inventado, esto no es una cosa nueva. Hay unas experiencias muy buenas en el Valle del Jerte de comunidades de regantes de parcelas muy pequeñas, parcelas de 1000 metros y bueno, hay de todo, pero van, además esto es proporcional, van ligadas al territorio, no van ligadas a la... Entonces podemos hacer comunidades de regantes. Nosotros, esta de Navaconcejo, pues domina hasta 800 hectáreas, en 2 vertientes de ladera, el torno tiene 600, en fin, en temas a lo mejor agrarios, de lo que comentaba el compañero, pues no es mucho, pero en un tema de agricultura de montaña son cantidades importantes, ¿no? Y el recurso lo tenemos. Lo de la pesca me parece, vamos, una cosa de estar... Y además, yo no sería ni partidario quizás ni de cambiar del cultivo. Si todos esos olivares que tenemos ahí le metiéramos agua, yo creo que variaría bastante la rentabilidad de ese cultivo. En cualquier caso, insisto, el solar nos permite hacer cosas que antes no teníamos, también se pueden hacer instalaciones mucho más grandes, lo que sí hay unas limitaciones, básicamente hay 2 tipos de bombas, unas bombas que son estas para bombeo solar directo, que tienen normalmente encapsulada toda la electrónica, es decir, ese cambio de energía continua, de corriente continua que dan las placas a corriente alterna, que es por la que funciona la bomba, y luego bombas convencionales a las que le aplicamos un sistema de solar, que también se ha facilitado, se ha economizado muchísimo con ellas, ya que los elementos que hay para poner en alimentación solar bombas convencionales se han abaratado mucho. Los maximizadores, los inversores, el variador electrónico de frecuencia. Los variadores nosotros llevamos usándolos pues casi 20 años, pero se usaban en bombas tradicionales de elementos de alimentación eléctrica convencional, que lo que hace ese variador es actúa sobre el régimen de revoluciones al que funciona ese motor. Ahora mismo creo que esto puede cambiar el panorama. Insisto que si os da miedo el tema de administrativo, no es tan complicado, sobre todo en sondeos y en aguas que emanen en la propia instalación, en la propia finca. Otra cosa son, y concesiones pequeñas tampoco son complicadas de obtener, inferiores a 4.000 metros cúbicos anuales, que en muchos cultivos aquí nos serían más que suficientes, también son con un procedimiento administrativo muy corto, con muy poca documentación. Y bueno, también hay ayudas muy importantes. Ahora está publicado el decreto, hay un decreto en vigor, en vigor no, está pendiente de salir la orden. Os lo he resumido ahí, viene en el periodo, en toda la ponencia, y ese decreto nos da hasta un 40%, que se incrementa luego en función de que hagamos agricultura ecológica, seamos jóvenes agricultores, es decir, podemos llegar hasta casi un 60% de la inversión. Ahí vienen las tablas. Veo que uno de los temas que os importa y que os interesa, como es natural, es el coste económico de una instalación de riego. Digo que lo básico es muy barato, todo esto cogido con pinzas, pero que en función de lo que queramos ir mejorando o ir haciéndolo más eficiente, pues también podemos ir incorporándolo. Ahí viene una ratio, una serie de precios en función de lo que ponemos. Os la he hecho en un anexo que viene ahí, me parece muy interesante para que os hagáis una idea de lo que subvenciona, es decir, los precios tipos pueden valer para saber lo que vale la instalación. Sobre esos precios son los máximos que considera la Junta a la hora de subvencionar, y sobre eso ya os digo un 40%, y en función de cada uno, pues bueno, pues si es, en fin, estas características particulares de joven agricultor y demás. Y no os cuento más porque tengo aquí mucho, pero veo que estáis ya un poco cansados. Nada más. En la concesión te dan la concesión,
Te dicen, tú puedes gastar al año X metros cúbicos. Y te dicen, y un elemento de control. Y ya. Yo tengo una concesión y todos los años lo que sí tengo que hacer es darle la lectura. Que normalmente se hace en el mes de octubre, hay un documento ya además estandarizado, que tú o lo llevas o incluso creo que ya se puede presentar telemáticamente, donde haces tu lectura. Ellos lo tienen para un control. Fundamentalmente, pues para que no gastes más y también para que no gastes menos. Es decir, que si tú tienes una concesión y la infrautilizas, también te la pueden reducir. De hecho, cada X años la renuevan o hacen una revisión. Sí, es que es obligatorio. Todas las concesiones que nos llegan o que hacemos, al final te ponen la concesión, te dicen, y tiene que meter un elemento de control volumétrico, homologado y no sé qué, y le tienes que llevar, cuando le llevas, la documentación de homologación del equipo. Y se presenta junto con todo eso y luego cada año darle las lecturas. Sí, con eso hay nosotros en Forestal hemos hecho para bombeos solares, una de las cosas que empezamos a proponer nosotros, bombeos solares para llenar depósitos en campo para que se abastecieran para los incendios. Y eso ha funcionado fenomenal, ¿no? Es una cosa que además ha permitido tener acopio de agua en sitios que antes ni se lo pasaban por fin. Pero claro, ahí se daba la circunstancia esa, que ahora la competencia de quién es. En ese caso era de Guadiana y nosotros a los técnicos les decíamos, oye, que estamos haciendo una cosa aquí, que sí, es parte de la obra, pero esto tiene que llevar una legalización. Realmente cuando os digo que si es inferior a esos 4.000 metros cúbicos anuales y el terreno es propio, me refiero que es en la misma explotación, en el mismo terreno donde está la explotación, se extrae, es una inscripción. Entre 4 y 8.000, o si es más de 8.000 metros cúbicos, ya es un trámite un poco más complicado, con un proyecto, etcétera, pero bueno, que tampoco es muy complicado. Hay otro pequeño tema, que es minas, porque minas también tiene competencias en este asunto. Entonces, teóricamente, yo he hecho algunas, realmente ellos son menos, en fin, no hay tanta exigencia. Sí es cierto que, por ejemplo, ahora para los sondeos que se hacen con otra ayuda que hay de energías renovables, pues lógicamente la administración pide que todo esté legalizado. Y ahí sí piden un proyecto del pozo, que tiene que ser un geólogo o un ingeniero técnico de minas, que te lo haga, y para la parte de lo que es la perforación en sí, ¿vale? Y luego está la concesión, donde ya se interviene la bomba que tú coloques y el sistema de riego que vayas a utilizar. También te pueden dar menos de lo que tú pides, que tú me estás hablando de unos consumos grandes, en fin, eso. Pero bueno, que esto es todo planteable, Y tú en la solicitud ahí lo has incorporado, viene un porrón de casos, si es para abastecimiento, para ganado, si es para chalet, si es para... Tienes un porrón de tipos e incluso tienes otro que pone otros, que tú pones ahí para lo que sea, ¿sabes?